Pensé que estaba preparado para lo peor, deudas, una amante, pero cuando vi con quién se había ido a encontrar en aquel barrio olvidado de la mano de Dios, entendí que mi peor solo había sido un cuento de hadas infantil. El verdadero infierno recién empezaba. No la seguí de inmediato. Antes de subir al coche y cometer el acto más humillante de mi vida, hubo una tarde en la que de repente comprendí que un traidor se había instalado dentro de mi propia casa. Si alguien me hubiera dicho que mis 33 años de servicio y matrimonio se iban a derrumbar por una frase torpe, lo habría tomado por loco. Pero todo se derrumbó. Bienvenidos a mi canal. Aquí subo historias reales todos los días y me encantaría que te suscribieras y le dieras like al video. Ahora sí, volvemos a la historia. Te prometo que si llegas hasta el final, te va a volar la cabeza. El derrumbe empezó un martes cualquiera en nuestra cocina. Mi mujer, mi fiel Celeste, me soltó de repente. Mac, presté una buena cantidad para un tratamiento. Fue una emergencia. Tú sabes lo mal que está Brenda. Hola, me llamo Marcus Haynes, pero todos me dicen Mac. Tengo 64 años, coronel retirado del ejército, un hombre que ha vivido toda su vida con un código. Todo es blanco o negro, amigo o enemigo. Ella lo dijo y rápido giró hacia la ventana, como buscando a alguien en nuestro camino de entrada impecable, rodeado de tuyas. La mano que sostenía la taza de porcelana le temblaba visiblemente. Era la segunda versión de donde había desaparecido una suma importante de nuestra cuenta conjunta. La primera, una semana antes, había sido una inversión buenísima que me recomendó una amiga. En ese momento, por primera vez en 33 años de matrimonio, miré de verdad a Celeste y no la reconocí. Ese tono nervioso, esa mirada que huía, esa no era la Celeste que yo conocía. Esa no era la mujer que había aguantado conmigo la dureza de la vida en las bases militares, la que siempre había sido mi retaguardia segura. Perdonen que sea tan directo. Se los cuento porque siento que no tengo a nadie más. Ni siquiera sé desde qué ciudad o país me están escuchando ahora mismo. Déjenme un comentario diciéndome dónde están, por favor. Por alguna razón, necesito saber que no estoy solo en este silencio que aturde. Para que entiendan por qué una mentira aparentemente pequeña sobre dinero se convirtió en el fin del mundo para mí, tengo que contarles un poco cómo vivimos. La vida de militar, sobre todo en aquellos años, es simple, pero complicada a la vez. Tú no respondes solo por ti. Respondes por tu sector, por tu gente, por el orden. Y el orden tenía que estar en todo. En el cuartel, en los papeles, en tu cabeza y, por supuesto, en tu familia. Mi familia era un modelo de orden. Celeste era, como dicen, la esposa perfecta de oficial. Nos casamos cuando ella tenía 26 y yo ya pasaba de los 30. Yo era capitán, ella una bibliotecaria joven, callada, refinada, siempre elegante. Aunque viviéramos en un apartamento minúsculo de ciudad militar donde el agua caliente venía por turnos, ella sabía crear hogar de la nada. Sabía callar cuando yo llegaba furioso del servicio. Sabía hablar cuando necesitaba apoyo. Era mi sombra, mi base, mi continuación. Durante 33 años, marchamos codo con codo criando a 2 hijos. Hamán, el mayor, salió a mí, directo, pragmático, hasta duro. Hoy es empresario. Piensa en números, activos y beneficios. Siempre dije con orgullo, es hijo de su padre. Simone, nuestra hija, es puro Celeste. Al menos la Celeste que yo creía conocer. Suave, emocional, alma creativa. Siempre estuvieron más unidas ellas dos, con sus secretos de mujeres, sus risas. Yo no me metía. Lo importante era el orden. Hace 3 años me retiré. Nos mudamos a esta casa grande que yo mismo diseñé durante los últimos 10 años de servicio. Era mi sueño. Ladrillo macizo, valla alta, mi fortaleza personal inquebrantable. Empezaron a llegar los nietos. Parecía que por fin tocaba vivir y ser felices. Pero en la jubilación un hombre se encuentra con un enemigo terrible: el tiempo libre. Tiempo para pensar. Tiempo para darse cuenta de cosas a las que antes no tenías ni fuerza ni ganas de prestar atención. Todo empezó, como suele pasar, con dinero.
El otoño pasado vendimos la casa vieja que me dejaron mis padres. Estaba hecha polvo, pero en buen barrio, así que la suma fue importante. Celeste y yo decidimos no tocarla, dejarla en la cuenta conjunta para el futuro de los niños o la universidad de los nietos. Yo tengo la costumbre militar de llevar todo controlado. Una vez al mes revisaba los intereses, miraba el saldo, y hace unos 3 meses noté que faltaba un buen trozo. No todo, pero sí lo suficiente como para que doliera. Pregunté directamente en la cena. Celeste, ¿sacaste dinero de la cuenta? Ella se puso rara. Ah, sí, Mac, es que invertí. Una amiga me recomendó unas opciones de bolsa muy rentables. Yo soy de la vieja escuela. Todo eso de acciones me suena a timo. Para mí, inversión segura es ladrillo o una cuenta en la Cooperativa Federal. ¿Qué amiga? ¿Qué acciones? ¿Ni siquiera me consultaste? Empecé a preguntar, pero ella cortó rápido. Tú no la conoces. No te preocupes, Mac. Todo está controlado. Es nuestro dinero, ¿no? Yo no soy enemiga de la familia. Sonrió tan sincera que me callé. A lo mejor de verdad quiso hacer de empresaria, aunque era rarísimo en ella. Celeste nunca se había interesado por el dinero. Eso siempre había sido cosa mía. Pero la semillita de la duda, ya saben, una vez que entra, se queda. Callé, pero un mes después volví a mirar la cuenta y faltaba otro buen pellizco. Ahí sí la llamé al ordenador y, sin gritar, le señalé los números. Celeste, ¿qué es esto? Y salió la segunda versión, la del tratamiento urgente de Brenda. Yo conocí a Brenda, amiga de la universidad. Cogí el teléfono enseguida. Llamo ahora mismo a su marido, a ver qué pasó. Igual necesitan más ayuda. Celeste me agarró el brazo con una fuerza que no le conocía, los dedos helados. No llames, por favor, te lo suplico. No quieren que nadie se entere. Es muy íntimo. Di mi palabra. Ahí me senté. Mi Celeste, que no me había mentido ni en cosas pequeñas en 33 años, me estaba mintiendo en la cara. Y lo hacía fatal, desesperada. La miré, cara pálida, labios temblando, y entendí que no era por el dinero. Tenía pánico a que yo descubriera la verdad. Pero, ¿qué verdad era tan terrible como para inventar 2 historias tan absurdas? Esa noche no dije nada más. Cerré el portátil, pero no pude dormir. En mi fortaleza, en mi retaguardia, alguien había cavado un túnel, y ese alguien era mi propia esposa. Al mismo tiempo que las mentiras, empezó otra cosa. Celeste comenzó a salir mucho. Antes casi no salía de casa. La casa, los nietos, el jardín. De repente eran médico, obras de caridad, tengo que pasar por la biblioteca vieja a mirar unos archivos. Se arreglaba, se ponía el perfume francés que le traje de mi último despliegue hace 10 años y se iba. Volvía pálida, agotada, pero con un brillo febril en los ojos. Yo, coronel, acostumbrado a hechos y lógica, ya no podía vivir en esa niebla. Tenía que saber quién o qué estaba destruyendo mi mundo. Decidí que la próxima vez que dijera voy al médico, la seguiría. No tuve que esperar mucho. A los 4 días, un jueves después de comer, empezó a arreglarse. Yo estaba en el salón con un libro del que no leí ni una palabra. Celeste pasó ya con el abrigo puesto, oliendo a ese perfume inquietante. Mac, voy a la clínica a recoger unos resultados de Brenda. Bajé el libro despacio. ¿Dijiste que le prestaste dinero para tratamiento? ¿Entonces no está ingresada? Se quedó tiesa un segundo en la puerta. En el espejo del recibidor vi su cara pálida y tensa. No, está en casa. No se encuentra bien. Solo paso a recoger papeles. No me esperes a cenar. Igual me quedo a llevarle la compra. Mintió otra vez. Mintió sobre la marcha, escondiéndose detrás de la amiga enferma. Y algo dentro de mí se rompió definitivamente. La pena y la confusión que aún quedaban se quemaron, y solo quedó ceniza fría. Bueno, ten cuidado, respondí tranquilo. Le di 15 minutos de ventaja. No soy un crío para salir pegado a su parachoques. Me cambié de ropa,
Cogí las llaves de mi camioneta vieja, la que guardo en el garaje para ir de pesca, no la que usamos juntos, y salí por la puerta trasera. Me sentía asqueroso. Un coronel, un hombre mayor que había estado en 2 zonas calientes, espiando a su propia mujer. ¿Puede haber algo más humillante? Pero aparté el pensamiento. Ya no era marido. Era investigador, que tenía que establecer hechos. La alcancé cuando salía del barrio rico. Conducía despacio, sin prisa. Yo me mantenía 2 coches atrás, y todavía abrigaba una estúpida esperanza. Esperaba que girara hacia el centro comercial, hacia casa de Brenda o al hospital grande. Estaba preparado para cualquier explicación. Que jugaba, que estaba en una secta, incluso que tenía un amante joven. Todo eso habría sido duro, pero comprensible. Pero Celeste no giró hacia ningún sitio lógico. Cruzó toda la ciudad, pasó el centro, el polígono industrial, y entró en un barrio al que no iba desde hacía 20 años, la zona este. Los viejos proyectos de viviendas sociales. Bloques de 3 plantas derruidos, paredes grises llenas de manchas, calles rotas, parques llenos de basura. Era otro mundo. Un mundo donde mi Celeste elegante y refinada no tenía cabida. Su coche se metió en un patio y yo aparqué un poco más allá, junto a un sicómoro viejo. Desde ahí veía perfectamente. Celeste bajó, miró a ambos lados, no como quien busca a alguien, sino como quien revisa si la siguen. Todo dentro de mí celó. Eso significaba que no era la primera vez. Sabía cómo actuar. Se ajustó la bufanda de seda y entró rápido al portal más destartalado. Cristales rotos, pintura descascarada. Yo me quedé en la camioneta. Los minutos en el reloj del salpicadero se estiraban como chicle. Miraba fijamente esa puerta. ¿Qué había dentro? ¿A quién le llevaba el dinero? ¿Por quién mentía mirándome a los ojos? Tamborileaba los dedos en el volante frío. Toda mi vida, todo mi sistema de coordenadas donde el honor, la lealtad y el orden eran lo más alto, se hacía pedazos. Mi fortaleza no solo estaba tomada, es que nunca había existido. Todo era fachada. Pasó una hora. Ya estaba que echaba humo. Estaba a punto de bajar, subir las escaleras y tirar la puerta abajo, cuando la puerta del bloque se abrió. Primero salió Celeste. Estaba distinta. Cansada no, agotada, como un trapo exprimido. Se había quitado la máscara de porcelana de esposa perfecta y solo quedaba una mujer con una piedra en el pecho. Y después salió él. Entrecerré los ojos. Un hombre de unos 40 años, alto, encorvado, chaqueta rota, barba sin cuidar y mirada muerta. No parecía médico, ni sobrino, ni desde luego amante. Era de los que la vida no solo golpeó, los masticó y los escupió. Un hombre que se había rendido hace mucho. Se quedaron hablando en la entrada. Celeste le dio algo, quizá un paquete de tabaco. Él asintió, dio un paso y la abrazó. Yo apreté el volante. Esperaba el beso, algo sórdido que confirmara la versión más sucia. Pero aquel abrazo no tenía nada de romántico. Era el abrazo de un náufrago. Él se aferró como un niño y ella le acarició el pelo sucio. Había tanto dolor maternal, tanto perdón en ese gesto que me recorrió un escalofrío. Le dijo algo de despedida, se soltó rápido y casi corrió hacia el coche. Él se quedó en la escalera mirándola irse y encendió lentamente un cigarro. Yo no la seguí, la dejé marchar. Necesitaba que el veneno de lo que acababa de ver se repartiera bien por mi cuerpo. Llegué a casa media hora antes que ella. Ya sabía lo que iba a hacer. No montaría un escándalo, no haría preguntas que volvería a responder con mentiras. Actuaría según el código. Entré en mi despacho, encendí el ordenador, la impresora, entré en la banca online y saqué el extracto completo de los últimos 3 meses en letra grande. Todas las retiradas de efectivo. Puse la hoja justo en medio de la mesa de la cocina y me senté a esperar. Oí la llave en la cerradura. Celeste entró cargando bolsas, haciendo ruido suave. «Mac, ¿estás en casa?» Su voz sonaba cansada, pero ya volvía a ser la de siempre.
La máscara estaba de nuevo colocada. En la cocina, respondí. Entró y se quedó clavada en la puerta. Sus ojos cayeron sobre la hoja blanca. Vi cómo el color se le iba de la cara hasta quedar lívida. Lo entendió todo. La miré a los ojos. Mi voz estaba completamente tranquila, quizá demasiado tranquila. Celeste, explícame. Un silencio tan denso que creía oír la sangre martillándome las sienes. Ella seguía el umbral con la mano en el picaporte y las bolsas colgando del codo. «Mac», susurró con la voz rota, «te lo explico todo. No es lo que piensas». «No estoy pensando nada, Celeste», dije sin una sola emoción. Me sorprendía mi propia frialdad. Dentro ardía todo, pero por fuera era pura coraza. «Estoy esperando hechos. Yo estuve allí. Te vi. Te vi a él en ese bloque». Ese fue el golpe definitivo. Vi cómo se le hundían los hombros. Ya no valían las historias de Brenda ni las acciones. «¿Me seguiste?» No era pregunta, era constatación. Protegía mi retaguardia. Corté. Parece que perdí el tiempo. Explícate. Se tapó la cara con la mano. Los hombros le temblaban un poco. Esperé lágrimas, histeria, pero no lloró. Solo respiraba fuerte, como si le faltara aire. Pasó un minuto entero. Yo no la apuré. Me quedé sentado recto como en una reunión de Estado Mayor. Al fin bajó las manos. Tenía la cara gris, envejecida 10 años. «Se llama Darren», dijo muy bajo, mirando al suelo. Yo me quedé callado. El nombre no me decía nada. Tragó saliva. «Mac, perdóname si puedes. Es mi hijo». El primer golpe que atravesó mi armadura. Un hijo. Yo sabía que había tenido un matrimonio corto y fallido antes de mí. Lo llamaba error de juventud. Dijo que había huido de él, que había sido un desliz pasajero, pero de un hijo, ni una palabra. ¿Un hijo?, repetí. Creo que la voz me tembló. «Tienes un hijo que yo no conozco en 33 años. Tiene 37, añadió aún más bajo. Ese número me cortó más que un cuchillo. 37. O sea, nacido 4 años antes de que nos conociéramos. Yo era muy joven, tenía 20 años. Me casé, no importa. Bebía, me pegaba. Huí de él estando de 7 meses. Me fui a otra ciudad, a casa de mi tía. Hablaba rápido, atropellándose, como temiendo que la interrumpiera. Di a luz a Darren y luego te conocí a ti, Mac. Tú eras todo lo que siempre había soñado. Un hombre de verdad, oficial, honesto, decente. Y yo traía esa carga, un hijo de un alcohólico, de un hombre que buscaba a la policía por una pelea. Tenía tanto miedo de perderte». Me miró con ojos suplicantes que me dieron náuseas. «Tenía miedo de que tú, tan de blanco-negro, nunca me aceptaras con el hijo de otro hombre. Y mentí. Te dije que solo había sido un matrimonio corto, un error, que no había hijos. Y dejé a Darren con mi tía. Pensé que después lo recuperaría. Luego nacieron Jamal y Simón, los traslados constantes del ejército. Me dije que estaría mejor con mi tía que de base en base». La escuchaba y no podía creerlo. Esta no era mi Celeste. Mi Celeste no abandonaba a un hijo. Mi Celeste no mentía así. «Y luego murió mi tía», continué yo, todavía frío. Darren tenía 15 años. Su padre, André, lo encontró. Lo recogió. Y tú empezaste a ayudarles, en secreto. Ese fue el segundo golpe, más terrible que el primero. «Él no es mi marido. Nos divorciamos hace 1000 años», casi gritó. «Está enfermo, ya no es persona. Es un inválido, Mac. Se está muriendo. Bebió toda la vida y ahora tiene cirrosis. No se levanta de la cama. Y Darren ha estado toda la vida con él. No tiene vida normal. No puede trabajar porque lo cuida. Y yo he estado cargando con los dos». Ahí encajó todo. El bloque, el Darren roto, aquel abrazo maternal y lleno de pena. «El dinero», dije en voz alta. «El dinero de mis padres». «¿Se lo estabas dando a ellos? Medicinas, enfermera, deudas». Se acercó y se arrodilló junto a la mesa. «Mac no podía hacer otra cosa. Es mi hijo. Pase lo que pase, es mío. Le fallé una vez. No podía fallarle otra segunda vez. No podía dejar que se murieran de hambre mientras cuidaba de ese monstruo». Y entonces me golpeó. No con furia,
no con rabia, sino con algo frío y enorme, como una losa de hielo. No era el dinero. Al diablo el dinero. Ni siquiera era que tuviera otro hijo. Bendito sea el hijo. Era la mentira. 33 años de mentira. Toda mi vida. Mi familia modelo. Todo lo que construí. Mi fortaleza. Mi retaguardia segura. Era todo fachada. Una pantalla detrás de la cual mi mujer vivía otra vida secreta. Todos los años que estuve destinado, cuando estaba de maniobras, cuando construía esta casa para nuestra familia, ella tomaba recursos de mi familia y los desviaba hacia esa otra familia, hacia ese pozo negro. Me mintió cada día, cada minuto. Cuando me sonreía en la cena, cuando aceptaba mis regalos, cuando criábamos a nuestros hijos, ella siempre supo que tenía ese hijo y ese exmarido. 33 años no es un error, no es un momento de debilidad. Es un sistema. Era su segunda vida paralela, de la que yo, su marido, su roca, no tenía ni idea. Me levanté de la mesa. Celeste se arrastró de rodillas detrás de mí, agarrándome los pantalones. Mac, no te quedes callado. Grita, pégame, pero no te quedes callado. Sé que estoy mal, pero tienes que entender. Me quité su mano de encima con asco lento. La miré desde arriba, a esa mujer desconocida llorando en mi cocina, y no sentí nada. Ni pena, ni rabia, solo frío. Hay una cosa que entendí, Celeste, dije bajito. 33 años viví con una desconocida. No te conozco y no quiero conocerte. Tú no me traicionaste a mí, traicionaste todo, profanaste esta casa. Me giré y salí de la cocina. Mac, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Gritó detrás de mí. Me paré en la puerta sin volverme. Voy a llamar a los niños. Ellos también tienen derecho a saber que su madre es una mentirosa, que tienen un hermano y que todos estos años nos han estado robando. Que decidan ellos quién es familia y quién es extraño. La dejé llorando en la cocina. Subí al despacho. Dentro de mí solo había frío. ¿Saben cuando una quemadura ya no duele porque los nervios están destruidos? Pues todo en mí estaba destruido. La casa que construí como fortaleza se había convertido en pocas horas en la escena de un crimen. Profanada, cada rincón, cada mueble comprado con nuestro dinero, me parecía parte de ese espectáculo monstruoso. Pasé por el despacho mirando nuestras fotos. Celeste y yo con los niños en la graduación de Yamal, en vacaciones en Miami, y en todas esas fotos, ella me estaba mintiendo. Sonreía a la cámara y en ese mismo momento pensaba cómo transferir el siguiente dinero. Cogí el teléfono. La mano no me temblaba. Mi decisión era firme. Llamé a Yamal. Hijo, necesito que vengas ahora mismo. Yamal, mi copia, no preguntó. Respondió seco. Salgo ya. ¿Le pasó algo a mamá? ¿Está enferma? Su salud está bien. Físicamente. Trae a Simón. Os concierne a los dos y es urgente. Entendido, papá. Estamos allí en 40 minutos. Colgó como soldado. No llamé a Simón. ¿Para qué? Yamal se encargaría. Él es el organizador. Me senté en la silla y esperé. Abajo oía a Celeste paseando por el salón como animal enjaulado. Ya ni siquiera me enfurecía con ella. Sentía lo que debe sentir un cirujano al descubrir gangrena. No hay odio hacia la extremidad, solo la fría necesidad de amputar. Llegaron incluso antes. Oí el SUV de Yamal frenar en la grava. Las puertas se cerraron casi al unísono. Bajé. Estaban en el recibidor. Yamal, compuesto con traje caro, tenso como un muelle, listo para resolver desde un incendio hasta un infarto. Simone, pálida, asustada, envuelta en su eterna bufanda, buscando a su madre con la mirada. «Papá, ¿qué pasó? Nos has asustado», dijo Simone dando un paso hacia mí. Celeste salió del salón. Parecía que no había dormido en una semana. Cara gris, ojos hinchados pero sin lágrimas. Se quedó apoyada en el marco de la puerta. «Pasad al salón. Sentaos», dije con voz neutra. Aquella escena aún la tengo grabada. Nos sentamos, yo en mi sillón como al frente de la mesa.
Yamal y Simón en el sofá de enfrente. ¿Y Celeste? Celeste no se sentó. Se quedó de pie junto a la chimenea, en la sombra, como acusada esperando sentencia. Empecé mirando al frente, a la chimenea apagada. Os he llamado porque lo que he descubierto hoy no me afecta solo a mí. Afecta a toda nuestra familia, a sus cimientos mismos. Simone apretó el brazo de Yamal. Yamal me miraba sin parpadear. Hoy ha salido a la luz que vuestra madre... Hice una pausa buscando las palabras. Ha salido a la luz que tenéis un hermano mayor. Silencio. Simone parpadeó sin entender. Yamal frunció un poco el ceño, como si hubiera dicho un disparate. «Papá, ¿de qué hablas?», dijo Simone con una risa nerviosa. «¿Qué hermano? ¿Estás bien?». Tiene 37 años. Se llama Darren. Seguí, ignorándola. Es el hijo de vuestra madre, de su primer matrimonio, del que yo creía que solo quedaban malos recuerdos. ¿Qué? Simón se levantó de un salto. «Mamá, mamá, ¿es verdad?». Simón seguía callada, con la cabeza hundida entre los hombros. Pero eso no es todo. Alcé la mano parando a la histeria que se venía. Todos esos 33 años que llevamos casados. Vuestra madre ha llevado una doble vida. No solo ocultó a esa persona, lo mantuvo. Y no solo a él, también a su primer marido, el alcohólico que, por lo visto, sigue vivo. «Dios mío», susurró Simón dejándose caer de nuevo en el sofá. Pero Yamal no cambió de expresión. Como yo, es hombre de hechos. Miró a su madre con un interés nuevo y frío, como tasador. «Y lo más importante», rematé, «todos estos años ha ido transfiriendo dinero. Dinero de nuestra familia, de nuestra cuenta conjunta, influido el dinero de la venta de la casa que heredé de mis padres». Ahí, Yamal se reaccionó. Entrecerró los ojos. «¿Cuánto?», fue lo primero que dijo. «¿Yamal?», chilló Simón. «¿De qué hablas? ¿Tenemos un hermano y tú preguntas por dinero?». «Hablo de hechos, Simón», cortó Yamal. Y en su voz oí mi propio acero. «A diferencia de ti, estoy escuchando. Ese hombre que lleva 37 años pudriéndose en algún sitio no es hermano mío. Es un desconocido. Pero el dinero que era para nosotros, para nuestros hijos, míos y tuyos, eso no es de un desconocido. Eso es nuestro. Y según entiendo, nos lo han robado». Se giró hacia Celeste. Ella lo miró horrorizada. Claramente, no esperaba eso de su mayor. «Mamá, ¿es verdad? ¿Tomaste el dinero que heredó papá y se lo diste a ellos?». «Jamal, yo...». Celeste dio un paso. «Está enfermo. Se está muriendo. Y Darren es mi hijo. Está roto. No tiene vida. Le fallé. Tenías que ser honesta». Jamal se puso de pie. Era yo en mis años jóvenes. «Tenías que venir a papá, a mí, a Simón, y decir, tengo un hijo y necesita ayuda. Habríamos buscado una solución. Quizá habríamos ayudado. Pero tú elegiste robar a escondidas. 33 años mintiéndonos a la cara. Tú tomaste dinero de esta familia para alimentar a la otra. ¿Cómo se llama eso, mamá?». «Se llama tragedia». Simón también se levantó, con lágrimas corriendo. Corrió a abrazar a Celeste. «¿Cómo puedes hablar así? Mamá estaba sola, tenía miedo. Papá, tú sabes cómo eres, todo blanco o negro. No la habrías perdonado. Tenía miedo de perderlo todo. Solo se le rompió el alma. ¿No lo ves? No es una traidora, es una víctima». «¿Víctima?». Jamal soltó una risa fría. «Víctima con acceso a la cuenta bancaria. Simón, no seas idiota. Nos han estado robando deliberadamente años enteros. A mí, a ti, a los nietos. Papá tiene razón. Esto no es una familia. Es un patrocinio ilegal a nuestra costa». Y ahí estaban los dos, mis hijos, mi sangre. Jamal, el pragmático, hijo de su padre, que veía daño financiero y moral directo. Simón, la niña de mamá, que enseguida encontraba excusa a la mentira monstruosa. Se miraban con odio. En ese momento, mirando a Jamal y a Simón, pensé, ¿quién de los dos tiene razón? ¿Mi hijo que piensa en números y activos?
¿Y ve la traición y el robo que se le hizo a su familia? ¿O mi hija que solo ve la tragedia de una mujer atrapada entre el miedo y el deber maternal con otro hijo? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Debí parar a Yamal? ¿No dejar que juzgara tan duro a su madre? ¿O tenía que dejar que la verdad, fuera la que fuera, quemara toda la podredumbre de una vez? Los miraba, y el veneno que llevaba acumulando por fin encontraba salida. Entendí que Simón nunca me entendería, y que Yamal sí lo entendía todo. ¡Basta!, dije. Mi voz cortó el silencio. Los dos callaron. Simón lloraba abrazada a Celeste, Yamal de pie, brazos cruzados, puro desprecio helado. Me acerqué a Celeste. Ella se encogió, agarrada a Simón. «Mac, no, por favor, lo devuelvo todo». No vas a devolver nada, Celeste. No vas a devolver 33 años. No vas a devolver la confianza. No vas a devolver nada. Me giré hacia Yamal. Hijo, gracias por venir. Me necesito mañana. Aquí estaría papá. ¿A qué hora? A las 10. Vamos al abogado. Mis palabras cayeron como una bala gastada en el suelo de piedra. Divorcio. Simón soltó un gemido ahogado, como si lo hubieran golpeado. Me miró con horror y, sí, con odio. Me miró como si yo fuera el monstruo. Yamal simplemente asintió. Decisión correcta, papá. Hacía tiempo que tocaba. Yo no pelearé, le corté, mirando aún a Celeste. Ella se encogió bajo mi mirada. No pelearé por el dinero. Solo quiero borrar esta mentira de mi vida. Papá, no puedes. Simón se lanzó hacia mí. La estás echando a la calle, después de 33 años. ¿A dónde va a ir? La estás matando. Ya tomó su decisión, Simón, dije firme. Ella eligió esa otra familia. Ella eligió la mentira. Ahora simplemente va a vivir con ellos. No la retengo. Al contrario, la libero. Eres un tirano, gritó Simón. Te odio. Corrió hacia Celeste, la agarró del brazo. Mamá, vámonos. Nos vamos de aquí. No nos quedamos ni un minuto más. Celeste, que hasta ese momento había estado como estatua, me miró de repente. En sus ojos no había rabia, solo un cansancio sin fondo y miedo. No me tenía miedo a mí, le tenía miedo a Simón, a Yamal, a ese Darren. Parecía tener miedo de la misma vida que ella misma había construido. «Cariño, espera», susurró. «No esperamos nada, mamá. Recoge tus cosas. Te vienes a casa conmigo». Simón la arrastró hacia el recibidor. Yamal soltó un bufido. «Sí, genial. ¿Y de qué vais a vivir? ¿De tu sueldo de diseñadora? ¿O piensas que él los va a mantener?», señaló con la cabeza hacia la otra vida de su madre. «Basta», alcé la voz otra vez. «La decisión está tomada, Yamal. Mañana a las 9 en mi despacho. Simón, puedes quedarte con tu madre o irte, pero recuerda, desde este minuto, la mentira ya no vive en esta casa». Simón me lanzó una última mirada llena de lágrimas y desprecio y arrastró a una Celeste que ya lloraba hacia arriba a hacer la maleta. Jamal y yo nos quedamos solos en el salón. Silencio. Me senté en el sillón. Dentro solo había tierra quemada. Jamal fue al mueble bar, que nunca llegué a llenar, y dio vueltas a una copa de coñac vacía. «Hasta de tu cartera robaba, ¿no?», preguntó como de pasada. Lo miré. «¿Qué?». «Pues que Simón la cubría y ella te sacaba pequeñas cantidades. Pensaba que no te darías cuenta, siempre estabas invirtiendo en ella y ella...». «Jamal», le corté. «Ahora no». «¿Cuándo, papá? Tú pasaste la vida construyendo este mundo perfecto y todos menos tú estaban robando. Una robó dinero y confianza, la otra robó tu cariño, y yo solo miraba y aprendía. Aprendí a ser como tú, pero más listo. Yo convierto todo en números, así es más fácil. No hay tragedias, solo pérdidas. Mamá es nuestra pérdida, y hay que darla de baja». Lo dijo y por primera vez escuché a mi hijo y no lo reconocí. Estaba orgulloso de que fuera hijo de su padre, pero yo, viejo idiota, había puesto honor, orden y palabra en ese concepto,
y él había puesto pragmatismo, números y activos. Esa noche Celeste y Simón se fueron. Celeste casi no se llevó nada, una maleta pequeña. Simón condujo, su cara era de piedra. Yo me quedé solo en mi casa enorme, vacía y resonante. Por primera vez en 33 años, dormí solo. O mejor dicho, no dormí. Me mudé al dormitorio de invitados. No podía acostarme en nuestra cama. Todo ahí olía a mentira. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, llegó Yamal. Fuimos al abogado, pero no al amigo del ejército de siempre, sino a uno joven y afilado que tenía Yamal, en una oficina de cristal y acero. Bueno, Marcus, empezó el abogado de gafas. Yamal me puso al día. La situación es delicada. Podemos ir por dos caminos. 1, divorcio amistoso, reparto al 50%. 2, la vía lesiva. Demandamos por fraude, demostramos desvío sistemático de fondos. Divorcio amistoso, dije. Yamal se tensó. Papá, ¿qué haces? Nos robó. Divorcio amistoso, repetí, mirando al abogado. Esta casa es mía. La empecé a construir antes de vender la herencia. No del todo, interrumpió el abogado. Se terminó durante el matrimonio, es ganancial. No me importa. Golpeé la mesa con la palma. No peleo con ella, me quedo la casa, le pago la parte que le toque de compensación, lo que ustedes digan, que sea pago. Pago por 33 años de servicio en mi fortaleza. Punto final. Yamal me miró como si estuviera loco. Él quería castigo, quería recuperar pérdidas. Yo solo quería que todo desapareciera, que esa porquería dejara de tocarme. El divorcio fue sorprendentemente rápido. Celeste no apareció en el juzgado. Mandó a su representante, Simona. Simona se sentó enfrente, pálida, mirando un punto fijo. Firmó todo sin mirar. Al salir del juzgado me susurró: «Mamá me pidió que te dijera que no quiere nada tuyo y que se va a vivir con Darren a cuidar a ese hombre. Se está muriendo». Esa es su elección, fue lo único que pude decir. Y así acabó. En un día me convertí en hombre libre. Gané. Expulsé la mentira de mi casa. Celeste, como yo predije, se mudó a su otra vida. Se instaló en ese bloque destartalado. Simón, dividida, iba y venía entre los dos. Me traía a los nietos, intentando pegar lo que ya no pegaba, pero cada visita era un tormento. Papá, mamá necesita dinero para las medicinas. Simón, tu madre tiene un hijo, Darren, tiene 37 años, que él resuelva sus problemas. Papá, es que tú no entiendes. Entiendo todo, Simón. Entiendo que tú me estás traicionando. Estás ahí con ella. Estás en su fortaleza, o sea que estás contra mí. Lloraba, venía cada vez menos. Yamal llamaba todas las tardes. ¿Qué tal, papá? ¿Salud bien? Tengo un proyecto nuevo, informe trimestral. Nuestra relación se volvió estrictamente de negocios. Él apoyaba mi decisión, pero no entendía mi dolor. No me veía como padre que había perdido su vida entera, sino como socio mayor que había dado de baja un activo tóxico con éxito. Me quedé solo en mi casa grande, limpia y perfecta donde reinaba el orden absoluto. Pero cuando paseaba de noche por esos pasillos vacíos y oscuros, cada vez pensaba más: esta victoria sobre la mentira parecía mi mayor derrota. Pasó un año, o quizá fue un solo día gris que se estiró durante un año. El tiempo se paró en mi casa vacía. Creé el orden que siempre había soñado, todo en su sitio, los libros ordenados por altura, ni una taza de más en la cocina, la cama del dormitorio principal perfectamente hecha, una cama en la que solo me sentaba yo. Mi fortaleza estaba limpia, estéril, como una sala de operaciones antes de que llegue el paciente que nunca llega. Vivía según el código. Revista a las 0600. Ejercicio. Desayuno. Ronda perimetral. Podaba las tuyas. Limpiaba la piscina donde nadie se bañaba. Quitaba el polvo a muebles de habitaciones donde nadie entraba. Leía memorias militares, historias de honor de verdad.
de batallas donde estaba claro quién era mi amigo y quién amigo. Y por las noches llegaba el silencio, ese mismo silencio atronador del que les hablé al principio. Se sentaba en el sillón donde se sentaba Celeste y me miraba fijamente. Y en ese silencio pensaba cada vez más, ¿y si Yamal, mi hijo pragmático, tenía razón? ¿Y si al dar de baja el activo tóxico me di de baja a mí mismo, a mis relaciones con los hijos, de las que casi no quedaba nada? Las llamadas con Yamal eran los domingos a las 10 exactas. No eran charlas de padre e hijo, eran informes. Hola papá, ¿salud bien? Bien, hijo. ¿Tú? Orden. Cerré proyecto nuevo, 12% beneficio. Los nietos crecen, el mayor ya entró al colegio. Y ya. Ni mencionaba a Celeste ni a Simón. Los había borrado. Había dado la pérdida por cerrada tal como prometió. Actuaba con mi lógica. Era hijo de su padre. Y escuchando su voz alegre y de negocios me daba cuenta con horror de que ese activo frío y eficiente también era obra mía. Yo lo crié así. Yo lo quise blanco o negro como yo. Y obtuve lo que pedí. No tenía a quién culpar. Con Simone era peor, mucho peor. Ella se convirtió en mi traidora personal. Así la veía. Ella eligió el otro bando. Venía una vez al mes, traía a los nietos, pero era tortura. Los niños que antes se me colgaban del cuello, ahora se pegaban a sus piernas y me miraban tímidos. Simone les había enseñado a temer al abuelo enfadado. Paseaba por la casa como una sombra, y en sus ojos había un reproche eterno y silencioso. Casi no hablábamos, pero un día no pudo más. Trajo medicinas y las dejó en la nevera. «Papá, fui a ver a mamá», empezó retorciendo la bufanda. «Me alegro por ti, Simone», respondí sin levantar la vista del periódico. «Papá, está muy mal. Ese André grita por las noches. Mamá tiene las manos llenas de callos de ponerle inyecciones y lavarlo. Simone, esa fue su elección. Tiene un hijo, Darren, tiene 37 años. Es un hombre hecho y derecho. ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué vive de su madre? Porque no puede. Papá, está roto. Tú no entiendes. No es como nosotros. Creció en ese infierno. Mamá pidió dinero». Bajé el periódico. Simone asintió en silencio. «No», dije. «Pero, papá...» «No, Simone. Ni un céntimo de esta casa irá ahí. Ya te lo expliqué. Si tú quieres ayudar, ayuda con lo tuyo. Pero no te atrevas a pedírmelo otra vez. ¿Entendido?» Me miró y ya no había lágrimas. Había el mismo odio que aquella noche de hace un año. «Entendido, papá. Lo entiendo todo», susurró. «Jamal tiene razón. Tú no tienes corazón. Tienes un reglamento». Cogió a los niños y se fue. Y luego, un año después, un noviembre gris y crudo igual que aquel otro, volvió a sonar el teléfono. Era Simón. Me preparé para otra petición, otro reproche, pero su voz era distinta. No llorosa, no agresiva, simplemente muerta de cansancio. «Papá», me escuchó. «Se murió. Ese André, el primer marido de mamá, murió esta mañana». Silencio. ¿Qué iba a decir? ¿Mis condolencias? Habría sido la mayor hipocresía. «Mamá». Simone tropezó. Mamá está sentada mirando la pared. Lo enterró. Y parece que ahora es libre. No sé. «Simón, ¿a qué viene esto?» «A esto, papá. Todos nosotros necesitamos vernos una sola vez más. Todos todavía juntos. Todos». «¿Quiénes?» «Tú, Yamal. Yo, mamá y Darren». Sentí que no podía respirar. «¿Con él? ¿Me estás proponiendo sentarme a la misma mesa que él?» «Sí, papá. Con él». De repente había acero en su voz que no le conocía. «No es un monstruo. Es como nosotros.
solo con menos suerte. Papá, no te pido que hagáis las paces, no te pido abrazos, te pido que nos sentemos una vez como personas para que mis nietos, tus nietos, algún día puedan venir a esta casa y no te tengan miedo, para que al menos lo intentemos. Quise colgar. Quise gritarle que se había vuelto loca, que me traicionaba otra vez poniéndome al mismo nivel que ese engendro. Pero me quedé callado. Y Simón, interpretando mi silencio a su manera, dio el golpe final. Yamal está de acuerdo. Dijo que cerrar el círculo. Habló con mamá. Ella también quiere. Solo faltas tú, papá. Quieren venir este domingo a las 3 aquí, a tu casa. Mamá, Yamal, yo y Darren. A mi casa. Sonreí sin ganas. Querían venir a mi fortaleza después de todo. Sí, porque es el único hogar que hemos tenido nunca. Por favor, papá. No por nosotros, por ti. Colgó sin esperar respuesta. Y me quedé ahí sentado. Domingo a las 3 en mi casa. Vendrían todos, extraños unidos por una sola mentira. Vendrían a mi fortaleza no a pedir perdón, sino a qué. Entendí que esa reunión, ese tratado de paz, iba a ser peor que cualquier guerra. No esperé al domingo. Me preparé como para una inspección. Todo el sábado puse orden perfecto en la casa. No el orden acogedor que creaba Celeste, sino mi orden de código. Limpié el salón, quité objetos personales, coloqué sillas, no en círculo cálido de familia, sino en formación de briefing militar. No preparé té ni pasteles. No esperaba invitados. Esperaba una delegación. No dormí la noche del sábado al domingo. Me quedé en el despacho escuchando el tic-tac del reloj. ¿Qué me iban a decir? ¿Qué querían hablar Simón? ¿Perdón? ¿Yamal cerrar el círculo? ¿Fuera lo que fuera? ¿Celeste? ¿Que ya había sufrido bastante y ahora quería volver a la casa calientita? ¿Y él? ¿Qué iba a decir el hombre que en silencio aceptaba el dinero que yo ganaba? Exactamente a las 3 de la tarde sonó el timbre. El corazón ni siquiera se me aceleró. Solo frío control. Abrí la puerta. Estaban los 4 en mi porche, como una extraña patrulla fúnebre. Yamal entró primero, traje perfecto, cara de quien va a una reunión difícil pero necesaria. Me saludó con la cabeza. Papá. Detrás Simón, pálida como un papel, ojos rojos de nervios o llanto. Se agarraba al brazo de su madre como llevándola al cadalso. Luego Celeste. En el último año había envejecido mucho. Canosa, pero no con ese gris distinguido de peluquería, sino con el gris seco de hierba quemada. Había adelgazado y en sus ojos no había nada. Ni miedo, ni culpa, ni súplica. Solo vacío. Ni siquiera me miró. Y el último en entrar fue él, Darren. Lo veía de cerca por primera vez. Aquel día en la puerta solo vi una chaqueta rota. Ahora era distinto. Simón se había esforzado. Estaba afeitado. Corte de pelo decente aunque barato. Jersey normal. Era una copia exacta de la Celeste que yo recordaba joven. Solo que sus ojos no eran los de ella. Eran los ojos de aquel primer marido, André, al que nunca vi, pero que me había imaginado. Ojos sin vida, cansados y de alguna forma indiferentes. No era un villano ni una víctima a la que quisiera comparecer. Era simplemente un desconocido roto por la vida, incluso antes de nacer. Pasad al salón, dije con voz neutra. Entraron. Se sentaron. Yo en mi sillón, Jamal y Simón en el sofá, Celeste y Darren en las sillas que había puesto contra la pared como en una sala de espera. Silencio. Ese maldito silencio espeso que se había convertido en dueño de mi casa. Simón fue la primera en romperlo con una risa nerviosa. Bueno, aquí estamos todos. Jamal miró el reloj. Simón, vamos al grano. Papá, mamá, Darren,
Nos hemos reunido porque tenemos que seguir adelante. Como dijo Simón, la guerra terminó. El incidente está cerrado. Creo que debemos normalizar relaciones, aunque solo sea por los nietos. ¿Normalizar? Hablé por primera vez. ¿Qué significa eso exactamente, Jamal? Orden. Me miró de igual a igual. La ausencia de guerra ya es orden. Mamá, se giró hacia Celeste. Mamá ahora es libre. Tropezó mirando a Darren, tiene dónde vivir. Pero nosotros, Jamal y Simón, somos sus hijos. Tú, papá, eres su exmarido. Y Darren, yo no soy nadie, dijo de repente Darren. Su voz era ronca, baja, como si llevara mucho sin hablar. Solo quiero que entiendan que no reclamo nada, ni tu casa ni tu dinero. Entonces, ¿qué reclamabas cuando aceptabas el dinero de tu madre? Preguntó Jamal, frío. No lo reclamaba yo, ella lo daba, y yo estaba acostumbrado a sobrevivir, no a vivir según reglas. Yo cargué con su padre, y ella cargó con los dos. Fue culpa suya, su carga. Ahora él ya no está. ¡Basta! Simón se levantó. ¡Para! Quedamos en que no hablaríamos del pasado, hablaríamos del futuro. Mamá, diles. Papá, intenta entender. Podemos ser, bueno, no familia, pero personas. Podemos vernos en fiestas. Darren puede buscar trabajo. Mamá puede descansar. Papá, tú perdonarás. Basta, Simón, dijo Celeste bajito pero con voz cortante que paró a Simón en seco. Celeste se levantó. Fue hasta la ventana, el sitio donde una vez estuvo mirando y mintiéndome sobre Brenda. Mac se giró y me miró a los ojos por primera vez en un año. Yo no te pido perdón. Sé que no me vas a perdonar. Y yo tampoco me perdono a mí misma. Solo vine porque Simón me lo pidió. Y porque quería verte una última vez. Miró a Jamal, a Simón. Hijos, habéis crecido. Jamal, te has hecho igual que tu padre. Seguramente está bien. Simón, no sufras. No intentes pegar lo que no se pega. Se giró hacia Darren. Hijo, vámonos. ¿Dónde, mamá? Simón estaba al borde de la histeria otra vez. ¿Qué? ¿Qué habéis decidido? Queríamos hablar. Ya hablamos, dijo Celeste. Y en ese momento, mirándolos a los cuatro desconocidos, lo entendí todo. Simón, mi hija que me traicionó por pena y reconciliación. Jamal, mi hijo que se convirtió en mi copia fría y calculadora y para quien el orden era más importante que las personas. Celeste, una mujer extraña que había cumplido su condena de 33 años de mentira y ahora era libre. Y él, Darren, la encarnación viva de esa mentira. Estaban sentados en mi casa intentando construir algún futuro. No entendían que algunos puentes se queman para siempre, que mi fortaleza estaba en ruinas, y que yo no quería construir encima un comunal ni una gran familia nueva. Me levanté despacio. Todos callaron y me miraron. Miré a Jamal. Asentí. Miré a Simona. Asentí. Mis hijos, mi sangre, mi fracaso. Y sin decir una palabra a los otros, sin ni siquiera mirarlos, me giré y salí hacia la puerta. «Papá, ¿a dónde vas?», gritó Simona detrás de mí. Me paré en el umbral. «Me voy, Simona. Yo no buscaba venganza, solo quería paz. Quería echar la mentira de esta casa. La eché. Ahora simplemente me voy. Esta casa es vuestra. Haced lo que queráis. Cerrad vuestro círculo». Salí. Subí a mi vieja camioneta, la misma con la que seguía a Celeste. Arranqué y me fui por la ciudad al atardecer. No sabía ni a dónde. Solo conducía. No gané y no perdí. Simplemente abandoné el campo de batalla.
Dicen que el tiempo cura. Mentira. El tiempo solo ayuda a resignarse. Nunca encontré paz. Mi victoria sobre la mentira resultó ser mi mayor derrota. Me quedé solo en mi mundo estéril donde ya no hay mentira, ni tampoco hay vida. Me hace muy feliz que estés aquí y que haya podido compartir mi historia contigo. Si te gustó, demuéstramelo dando like y suscribiéndote al canal. Vamos a ver cuántos somos. Escribe en comentarios desde qué ciudad estás viendo esto y qué hora es ahí. Me hace mucha ilusión saber dónde estáis todos conectados. Si quieres apoyarme un poquito más, también puedes hacer una pequeña donación. Subo historias reales nuevas todos los días. Y ahora mismo en pantalla aparecerán 2 de mis historias más vistas para que elijas cuál ver después. Nos vemos muy pronto.